¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 30 de noviembre. Se nos terminó noviembre y se nos termina el año. Qué bárbaro. ¿Cómo pasó de rápido? A algunos le está pasando un poquito más lento en Carabineros, en el Ejército, va de a poquito el fin de año. Vamos a conversar de eso, me imagino. Hoy día de panel y tenemos el gusto de compartir el programa de hoy con Verónica Pinilla. Es que es la directora de Políticas Sociales de Chile 21. Aquí le ponen como muy elegantemente vinculado al Partido por la Democracia, como si fuera una cosa que de a poquito. Del PPD militante. Totalmente, Verónica Pinilla. Doctora en Ciencias en Políticas Sociales, bienvenida como siempre. Muchas gracias. Cristian Pertusé, magíster en Ciencias Políticas, también vinculado a Renovación Nacional. Y Marcos Barraza, vinculado al Partido Comunista. No, vinculado. Muy vinculado, ex ministro del gobierno anterior. Y recientemente te incorporaste de vuelta a tu casa académica, la USACH. Sí, director de la Escuela de Psicología de la USACH. Mira qué bien. Bueno, ustedes saben, es sociólogo. Bienvenidos los tres y muchas gracias como siempre por la gentileza de aceptar esta invitación. Oye, un breve paréntesis nomás antes. ¿Hubo elecciones en Renovación Nacional, Cristiano? Hubo elecciones en Renovación, efectivamente. Pero hubo, ¿no? Sí, hubo elecciones. Lo que pasa es que no había la lista de Mario Desbordes y una lista alternativa, diría yo, de regiones, y fueron elecciones normales, consejeros generales. Nadie supo. ¿Ah? Nadie supo. Le dieron bueno, supieron los que ganaron, parece. Supieron, y los que fuimos a votar. Sí. No, sin duda supimos. Buena participación de gente. Fue como una lista de consenso. Fue una lista de consenso. Están medio UDI para la cosa, ¿no? No, aunque no, la UDI ahora está la UDI está agarrada al moño. No, porque, bueno, Mario venía siendo secretario general hacía mucho tiempo, había asumido como presidente del partido una vez que Cristian renunció porque... Cristian Monker, que asumió como ministro de Vivienda. Y efectivamente no había lista alternativa, se vio una mesa bastante potente, diría yo. Y ahí estamos, bueno, pero hubo elecciones. Hay como 114 vicepresidentes, lo que habla de un acuerdo interno que fue muy trabajado. 5. No. Yo leí. Te puedo nombrar los vicepresidentes. Te aseguro que son 9 por lo menos. No, te puedo nombrar los vicepresidentes. Es como una feria con paleros. Está lleno de vicepresidentes. No, acordémonos además que las mesas ahora están están los estatutos del partido que se tendrían que modificar y eso requiere, y están supervisadas por el servicio electoral. Desde que hay financiamiento a los partidos. No hay duda de que todo ha sido en regla, pero mira. No, pero no son 14 vicepresidentes. No, pero 114 dijo, 114. 114. Eso es un poquito exagerado. Muy exagerado. Pero debe ser 8 o 9. 7 vicepresidentes. 7 vicepresidentes. 7 vicepresidentes. Está todo bien entonces en relación. ¿Y qué hicieron con la bancada evangélica? ¿Se comprometieron a rezar de vez en cuando? No, sigue la bancada, los tres diputados que pertenecen al mundo evangélico están ahí, tienen obviamente desde su postura más religiosa una agenda, yo diría, un poco más propia de... Yo con todo respeto me imagino que de repente hay reunión de bancada y estos tres se paran y les cantan, ponte tú. No le hacen eso, ni les predican, queridos hermanos. No predican. Debe ser un poquito complicado. No, para nada. ¿Se sabe cuánta gente fue a votar en las elecciones internas? No me acuerdo bien el número para hacerte, pero fue una buena participación dentro de todo. Porque Mario ganó con alta holgura, digamos. Sí, una holgura muy fuerte. Casi 90%. Sí, casi 90%. Parecía plebiscito la cuestión. Y Mario además lleva haciendo un trabajo, como fue secretario general del partido, un trabajo en terreno con la... No, si era evidente que no había disputa ninguna. Lo de la UDI se ve bastante más... Este tema de los inhabilitados, perdón para informar, hoy día están en un conflicto respecto de los que no están habilitados para votar, que están suspendidos. Así es. Y eso hace que el padrón que se supone que manejaba la UDI, que era de cerca de 100.000, está reducido a 45.000. Efectivamente. Menos de la mitad. Menos de la mitad. ¿Y esos suspendidos, por qué están suspendidos tan masivamente? ¿Son los que no se reficharon? Efectivamente. Claro. Pero ojo. Los que están en esta calidad como de intermedio, digamos, que no son militantes, pero tampoco dejan de tener vínculo con el partido. Que tienen que ir a renunciar Pero no se ajustan a la ley electoral. No se ajustan a la electoral. Y Cervel no los aprueba como políticos tenían la posibilidad, por acuerdo del partido, de habilitar a las personas si llegaban a votar.
Por ejemplo, en el caso de Renovación Nacional, si un militante que no sabía, y lo tienen dentro de la normativa, si un militante que no se reafilió, o sea, dado un proceso eleccionario, los militantes que no se reafiliaron perdieron de alguna manera sus derechos, quedaron congelados en sus derechos de militante. Pero por acuerdo, y eso está dentro de los instructivos que ha dado el servicio electoral, el partido político puede permitir que ellos voten y por el hecho de votar quedan reafiliados inmediatamente, y fue el acuerdo que sacó el Tribunal Supremo de Renovación Nacional. Y en el caso de la UDI, Macaya se negó. No, en el caso de la UDI el Tribunal Supremo dijo que los que no se habían reinscrito en el momento de la reinscripción del partido no podían participar ahora. Claro, es que y ese fue la problemática. Tiene una diferencia entre la senadora Van Riesenberger, que ofreció hacerlo, que quiere habilitarlos para votar, y del diputado Macaya, que es la otra lista, que dice que no, porque el manejo del padrón de esos hoy día no militantes, antes sí, sería, digamos, manipulado por la otra lista. Claro, ahora, objetivamente, el CERVEL lo que hace es que habilita un padrón a los partidos políticos, y de alguna manera ese es el padrón oficial. Todos los pactos que se hacen internamente deben ser con una amplia voluntad política, para que después, justamente, dependiendo del resultado, no sea objetado por una de las partes. En el caso de Renovación Nacional no hubo problema, pero objetivamente tú tienes que ceñirte al padrón electoral del CERVEL. Y se habilitaron a todos los militantes, efectivamente, como dice Verónica, y ahí se habilitaron a todos los militantes de Renovación para que pudieran concurrir a los oxígenos, o sea, activos, lo que eran los militantes refichados y los no refichados. Ahora, lo que aquí se está cuestionando por una de las dos listas es esencialmente que habría una cierta ventaja respecto de la lista de continuidad en relación al conocimiento del padrón, que la otra lista no tendría, y eso es un vicio de legitimidad. Ahí están con un problema interno es complejo, porque al final no puede ser juez y parte. Y ahí el rol que cumple Cervel es el domingo la elección. Es el domingo. O sea, pasado mañana ya vamos a tener... Va a estar entretenido, ¿Qué pasa? Es bien decisivo lo de la UDI. No sé si es decisivo, pero para la vida interna de la UDI es bien importante. Esta quizás es la elección más importante del último... Es mucho tiempo en la UDI, diría yo. O sea, recordemos que además la UDI tiene elecciones directas, es la segunda elección directa. Sí, la UDI siempre había tenido elecciones indirectas a través de los consejos generales, y los consejos generales además tenían una configuración que no eran todos elegidos, sino que habían los históricos y tiene una estructura bastante especial. Es la primera elección directa, la segunda elección directa que hacen en este caso. Y esta es más competitiva que la anterior. Totalmente más porque además los coroneles de la UDI, exceptuando al senador Coloma, no se involucraron. O sea, Longueira, bien digo. El hijo de Coloma va en la lista de Macaya, como que no está involucrado. No, Coloma está involucrado, es el único de los coroneles. Es el que se involucró. Es el único que se involucró, y el hijo está como... Pero es que los otros estarán pasados a retiro ya, ¿qué rato? Sí. No, a Longueira... están de lobistas. A Longueira... están de lobistas. Bueno, las dos listas de cautivar, y se mantuvo, hasta donde he leído, se abstuvo de participar en esta elección. A Novoa también, y Novoa salió en una entrevista hace una semana atrás, que a cualquiera de las dos listas que ganara la apoyaría. Es bien determinante, yo creo, esa elección, porque, bueno, yo no soy udióloga ni conozco en profundidad la situación de la UDI, pero sí uno, claro, mira que es un partido que está en una situación bien compleja, porque de alguna manera se enfrentan miradas relativamente diferentes en términos de su historia y lo que quieren para adelante, y la UDI hoy día con Macaya pareciera ser un partido que busca tener un rol mucho más democrático al interior del sistema político chileno, digamos. Eso es lo que yo veo, no sé si es así. Y esto de que ¿cómo lo llamaste? Los coroneles, terrible el nombre, pero bueno, los coroneles... Ellos se llamaban a sí mismos, son los que vienen desde la Secretaría de la Juventud, Chado y Coloma, Longueira. Estos coroneles que no quieran participar, a mí me parece que, claro, que habla de la búsqueda, digamos, de cierta proyección de la UDI para adelante. Oye, en esto un poquito más misceláneo, antes de meternos, por cierto, a los temas del ejército, carabinero, que son como el tema fundamental. Pero ya que estamos pelando a los otros partidos, que entreteníamos. ¿Qué les pareció, desde el punto de vista más bien analítico, la actitud de la democracia cristiana respecto de anunciar la acusación constitucional de Mayol,
esperar que Mayol renuncie, sacarla y restarse de hacerlo en acuerdo con el resto de la oposición, o de participar en una eventual acusación a Chadwick, no estar tampoco muy de acuerdo en la interpelación con Chadwick, en fin, este desmarque que hace la DC, esta lógica de ir solo en esta jugada, ¿cómo la ven? ¿Como una jugada protagónica nomás o como algo más de fondo en arreglo con el gobierno? Yo por lo Marco Barraza. Por lo pronto creo que fue un acto de diferenciación equivocado. Le restó posibilidades a la oposición de tener una mirada y un accionar más común y colectivo, con ciertamente implicancias desde el punto de vista de cómo se construyen los acuerdos en la oposición. Ahora, si esto connota en el futuro un ejercicio de profundización de esa diferenciación, está por verse. Por lo pronto, lo complejo es que hoy día el intendente, el otrora intendente de la Mayol, digamos, de alguna manera salió exculpado de una responsabilidad política bastante grave en relación al asesinato de un comunero mapuche, y en eso creo que la democracia cristiana se precipitó intentando buscar, digamos, su diferenciación. Pero ¿no ven ustedes que hay un juego con el gobierno, una posibilidad de ir construyendo acuerdos hacia una parte al menos del gobierno? Verónica. Mira, yo tengo una posición un poquito diferente a la que plantea Marco. Yo creo que el gobierno hoy día está pasando por una situación bastante compleja respecto de la crisis con Carabineros y con las Fuerzas Armadas en general, el Ejército en este caso. Y yo creo que se suma evidentemente la situación de la crisis de la Araucanía, pero yo creo que también ha habido ahí una incapacidad bastante trascendente en el tiempo respecto de cómo nosotros manejamos el tema de la violencia en la Araucanía. O sea, la Araucanía es una región militarizada y que yo creo que requiere efectivamente... yo no sé si llamarlo acuerdos, porque esa palabra acuerdos ha sido muy manoseada y muy mal utilizada a estas alturas, pero sí yo creo que requiere hoy día posturas y posiciones transversales para poder salir de esta situación. Yo realmente creo que la situación de Carabineros y del Ejército, sumado a lo de la Araucanía, los casos de corrupción, la falta de información, estas filtraciones, bueno, un conjunto de cosas, se suman a un contexto donde yo creo que evidentemente se demuestra una falta de fuerza del poder civil sobre el poder militar en Chile. Uh-huh. Y por diferentes motivos esto no había tenido esta emergencia y esta crisis que tiene hoy día. Le tocó a este gobierno, pero creo que el gobierno no va a ser capaz por sí solo de poder manejar esta situación. No, ese tema es el que queremos conversar, claro, con mucho más detalle durante el programa. Y yo creo que eso efectivamente requiere de ciertos capacidades de sentarse a dialogar, y que en este caso la oposición, más allá de que asuma evidentemente una postura crítica frente al gobierno de turno, también tiene que ser capaz, creo yo, de avanzar con propuestas concretas. Don Cristian Pertusa. Yo creo que el tema de la acusación constitucional que se planteó hacia don Luis Mayol fue, de alguna manera, un momento que podía unir a la oposición, y lo que demuestra al final que no se haya hecho esto es la falta de relato un poquitito, la falta de una coordinación real de una oposición. O sea, no podemos hablar de una oposición. Yo creo que hay oposiciones al gobierno desde diferentes flancos. ¿Y por qué lo hizo la DC? Yo creo que vio una oportunidad. O sea, acordémonos además que el presidente del partido viene de la región de la Araucanía, ¿cierto? Y está el senador Huanchumilla, que fue el mayor crítico a las acciones del intendente Mayol, y creo que fue, no sé si decir un oportunismo, vieron una posibilidad, querían buscar un responsable, hacer presente la responsabilidad política, que yo creo que hay algunos bemoles que hay que ver, y ocupó esto, el resto de la oposición lo acompañó, y después dijeron, bueno, dado que el intendente renunció, dejamos la acusación hasta aquí, y le quitaron el piso porque no tenían los votos, y ahí van sumando votos, y el resto de la oposición en definitiva se sumaron con la DC dejó caer la acusación, y la oposición volvió a no tener relato, digamos, en esta temática, y eso yo creo que va mostrando la
descoordinación en términos de lo que está haciendo la oposición, y sin duda los partidos políticos, la ADC y los diferentes partidos políticos, inclusive en el mismo frente con diferencias, digamos, ya no podemos hablar de un frente amplio, podemos hablar del RD, de los nuevos movimientos, el nuevo partido que se está generando ahí, están tratando de buscar un posicionamiento propio y levantando ciertas temáticas que los muestren como potenciales o que tienen una fuerza real dentro del país, en el espectro político y en el sistema político. Sí, ahora yo creo que la narrativa, o sea, yo creo que efectivamente la ADC dio una oportunidad al gobierno para poder salir de alguna manera con esta acusación en contra de Mayol, y Mayol efectivamente renunció. Y lo que esperábamos era que el presidente le hubiera pedido la renuncia al intendente por la falta de talento y de capacidad que tuvo de poder enfrentar la situación en la Araucanía. O sea, él es el principal responsable, el intendente en la región, sobre este caso de violencia, digamos. Ahora, por otro lado, lo que plantea Cristian de falta de narrativa, yo tengo la impresión de que es un poco más que eso, no es solamente falta de narrativa, es la dificultad cierta del momento que estamos viviendo en el país. O sea, estamos viviendo un momento donde podemos seguir generando conflictos entre la oposición y el gobierno, pero esa cantidad de conflictos no va a resolver el problema de fondo, que es cómo llevamos paz a la Araucanía. Y yo creo que ahí es donde necesitamos, efectivamente, más que una narrativa, necesitamos un proyecto. Y yo creo que la izquierda lo que está haciendo y la oposición es construyendo ese proyecto. Marco Parra. Yo plantearía dos cosas. La primera es que yo no creo que el problema de abordar la Araucanía desde el punto de vista de la oposición sea un problema de oportunidades. Sería muy nocivo si es que los diferentes actores de la oposición no tuviesen un compromiso con abordar un hecho tan repudiable como es el asesinato de una persona. Estaba leyendo hace un ratito la prensa y la fiscalía lo que establece es que fue un asinato por la espalda. Supuesto. Y hoy día están formalizados. Y en esto hay responsabilidades políticas. El uso de la fuerza pública es administrado en la región por el intendente. Entonces, a mí me parece que es claro que existen oposiciones con tácticas distintas para enfrentar al gobierno. Sin embargo, yendo al hecho preciso, que es la conducta de la democracia cristiana frente a esta situación en particular, yo creo que equivoca en el camino. Este ejercicio de protagonismo y diferenciación no le hace bien a la oposición, no le hace bien a los derechos del pueblo mapuche y en consecuencia también genera una tensión que no debiese haber ocurrido. Dicho eso, respecto de la situación de la Araucanía, yo creo que lo complejo, y en esto la izquierda tiene que construir un camino común, yo suscribo aquello, y un camino que esencialmente privilegie una solución política por sobre una solución militarizada. Pero es súper necesario en esto convenir de que hubo un segmento importante de la oposición del centro que se dejó capturar por el discurso criminalizante de la derecha en los últimos 20 años y no ha sido funcional solamente, sino que lo ha propiciado. Y ese es un elemento central a propósito de cuál es el acuerdo, el convenio, el nuevo pacto social, la solución política con el pueblo mapuche. Porque los discursos de los loncos de la Araucanía son, entre otras cosas, que ausencia de credibilidad hacia todas las fuerzas políticas, no solo hacia la derecha. Con el agravante, por supuesto, de que en este episodio, en este asesinato, el gobierno actual se queda sin política pública. O sea, lo que impulsó a través de del plan Impulsa Araucanía, que era un diálogo sobre la base de derechos, si se quiere, simbólicos o culturales, pero no políticos, era muy feble. Lo que uno observa del subtexto de las declaraciones del gobierno del presidente Piñera es que no hay espacio para ejecutar política pública hoy día en la Araucanía. Por cierto que todos tienen que contribuir a que se genere un espacio de discusión, de encuentro, de relación entre el Estado y los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche. Sin embargo, sobre la base de ciertos mínimos comunes en la discusión. Y esos mínimos comunes no existen por parte del gobierno hoy.
Pero parece, ayer nosotros entrevistamos con Yarna a Marcelo Catrillanca, el padre de Camilo Catrillanca, y nos contaba que hoy día o mañana, ya no estoy... Hay un encuentro. Hay un encuentro muy importante, aparentemente bastante amplio. Le preguntaba porque uno de las dificultades del diálogo con el pueblo mapuche es que es un pueblo que está organizado en comunidades que no necesariamente tienen las mismas posiciones, digamos. Entonces, efectivamente. Eso hace que el diálogo tiene que ser más fluido y no hay un interlocutorio que yo me siento con estos dos y estoy hablando con el pueblo mapuche. O sea, los parlamentos históricos con el pueblo mapuche son sobre la base del reconocimiento de las identidades territoriales diferenciadas. Exacto. O sea, además de 4 identidades, el universo de comunidades son del orden de las 3.000. Así es, pero se supone que mañana o el domingo, no estoy seguro, va a ser este encuentro donde se van a acercar posiciones... ¿Mañana sábado. En la Araucanía. Se van a acercar esas posiciones en la perspectiva de hacer una suerte de petitorio, de petitorio común. Entonces, obviamente ese petitorio va por reconocimientos constitucionales, ciertos grados de autonomía al menos, hasta la separación, digamos, que no es mayoritario, pero grados de autonomía importantes y tierras. Son como los 3 ejes que nos adelantaban que van a estar sí o sí en este petitorio. ¿Qué posibilidad hay de que en torno a esos, ven ustedes, en torno a esos 3 ejes se pueda construir un diálogo nacional? Porque yo ahí tengo una sola duda. Yo creo que si la izquierda o lo que es hoy día la oposición tiene una manera de enfrentar el tema y una posible solución, y la derecha tiene otra, no va a haber solución. Si me permite, Marco, sí. Yo creo que la situación del Ejecutivo es muy compleja, porque uno podría inferir que dentro del Ejecutivo existen posiciones que, entre comillas, son más abiertas a la posibilidad de construir un diálogo con el pueblo mapuche más fecundo desde el punto de vista de acuerdos. Sin embargo, no hay que olvidar que el porcentaje más elevado en términos proporcionales de votación del gobierno del presidente Piñera está ahí. Sí, es la derecha más oligarca y tradicional. Yo no me imagino al gobierno del presidente Piñera contraviniendo una sensibilidad que empalma y se conecta con las forestales, con los grupos económicos, precisamente con los elementos de tensión que generan la convivencia en la región de la Araucanía. O sea, si parte importante de la política pública de seguridad tiene que ver con Aniceto Norín, fue sancionado en su oportunidad, ¿por qué? Por protesta para restitución de tierras. Exactamente. Con forestales. Entonces, el tema tiene una dimensión que es, en mi opinión, muy difícil desde el punto de vista de la sensibilidad de la derecha. Ahora bien, tú planteaste 3 ejes, que son... reconocimiento nacional, tierra niveles de autonomía y autonomía. Y tierra. Eso en los enunciados está presente en todos los discursos de todas las fuerzas políticas. Ahora, si uno efectivamente quisiera hablar de reconocimiento constitucional efectivo, no en la dimensión folclórica o cultural, tendría que hablar de pueblos indígenas como pueblos que anteceden a la Constitución del Estado de Chile. E incluso que en Chile, en el Estado chileno, conviven naciones. Y no solo pueblos. Exacto. Ahí donde está puesta, yo creo, porque eso deviene en derechos políticos. Exactamente. La segunda derivada, derechos de participación política, lo que el gobierno anunció, que era cuotas, no creo que resuelva el conflicto de la Araucanía. Yo más bien me inclino por pensar que las soluciones pasan por escaños reservados para, digamos, parlamentarios y parlamentarios. Del pueblo originario. Y una tercera dimensión es que hay que discutir no solo el problema de restitución de tierras, sino que derechos en el plano de autonomías. Las áreas de desarrollo indígena, las ADI, esencialmente en su diseño inicial, que buscan una gobernanza distinta, apuntan hacia allá. Pero eso también es una discusión bien feroz con la derecha que no quiere hacer ello en la Araucanía. Mira, Verónica y después Cristian. Yo creo que tenemos algunas situaciones complejas. Uno tiene que ver con los interlocutores en este proceso de acuerdo, negociación, conversación y debate sobre la Araucanía. Y yo creo que ahí hay un tema que no es menor, porque los interlocutores desde el mundo de los pueblos originarios, efectivamente es un tema que ellos tienen que lograr identificar y definir. Por el lado del gobierno lo tenemos claro. Por el lado de la oposición, en este caso, también tenemos un tema abierto. ¿Quiénes son los interlocutores válidos para poder representar esta oposición? Que, como lo hemos planteado, es una oposición que ha tenido dificultades para poder
ponerse de acuerdo y tener posiciones comunes sobre el tema mapuche en este caso. Y yo creo que, dicho de otro modo, creo que el gobierno tiene hoy día, dado esta vinculación con un territorio donde ellos salieron ganadores con un alto porcentaje de diferencia en comparación con la oposición, deberían tener la capacidad de poder representar a ese territorio, ¿no es cierto? Sin embargo, nos damos cuenta que se espera desde la oposición posturas de representación válidas para ese mundo mapuche. Entonces, claro, como plantea Marco, estamos en una situación bien complicada, sobre todo para el Ejecutivo. Uno esperaría que el Ejecutivo, dado la cercanía que tiene desde un punto de vista electoral, pudiera representar bien al mundo mapuche y llegar a un acuerdo, cosa que es muy difícil que eso ocurra, porque significaría romper o avanzar en acuerdos que por año la misma derecha no ha querido avanzar. Para el gobierno, o sea, para la oposición en este caso, tener la capacidad de poder avanzar en acuerdos que sean transversales. Entonces, yo creo que ahí estamos un poquito en un zapato chino en estos momentos. Y yo creo que para el gobierno le va a ser difícil. Por eso mismo el gobierno hoy día está saliendo con una batería de otros temas, tratando de salir de esta semana, digamos, lodosa y oscurecer esta dificultad para poder avanzar en una negociación cierta. Porque ya, a diferencia de los 90, hoy día ya no va a servir poner un par de tierras en la mesa. No, eso no va a ser suficiente. Hoy día, efectivamente, además hay una conciencia ciudadana que me parece que hay que agudirla y hay que potenciarla, donde hay cierta identidad con el mundo mapuche, que uno lo puede ver hoy día en los movimientos, en la calle, uno pasa por las casas y hay banderas de los pueblos originarios en las calles, en las casas. Me parece que eso es un tremendo avance, porque en los 90, la verdad, no había esa conciencia, o por lo menos no se veía, estaba mucho más oculta. Y yo creo que eso va a dificultar que se ponga ahí un acuerdo superficial y que sigamos para adelante. Yo creo que estamos en una situación de un antes y un después. Don Cristian Pertusé. A ver, yo creo hay miles de cosas. A ver, yo quiero partir por una cuestión que yo creo que es súper importante. Hoy día la política, de alguna manera, la política que se ha llevado con el pueblo mapuche, ha sido una política que viene desde muchos gobiernos anteriores. De hecho, la política de seguridad implementada en la Araucanía viene ya y se mantiene desde el gobierno de Bachelet. O sea, no hay nada nuevo, ya, sino que es una cuestión de mantención. Sin duda, quien está en el gobierno, y para quien está en el gobierno, y ha sido un tema complicado para todos los gobiernos, es un tema complejo, y yo creo que hay sin duda otra sintonía, como decía Verónica, de la ciudadanía, y es un tema complejo que hay que enfrentarlo, pero yo creo que además no nos tenemos que abocar solamente a pensarlo. O sea, hoy día está el conflicto en el mundo mapuche, pero por ejemplo, con otros pueblos originarios, como fue el Rapa Nui, ya se logró llegar a acuerdos y se logró llegar a ciertas protecciones del mismo territorio, ¿cierto?, que han sido bastante potentes. Recordemos que ahora para ingresar hay que tener una especie hasta de visa especial para eso. Y yo creo que, a ver, aquí el problema se produce principalmente porque en la Araucanía hemos tenido ya desde varios años a esta fecha hechos de violencia que son importantes y no tenemos que desconocerlo. O sea, la muerte de Camilo Catrillanca, que todos hoy día yo creo que nadie la justifica, pero se produce porque había un hecho de violencia anterior y eso no lo tenemos que olvidar, ¿ya? Se produce por una mala operación de Carabineros, estoy totalmente de acuerdo, pero ojo, no mandados por el intendente. Yo creo que ahí, si bien tiene una representación, pero ahí son las fuerzas que actuaron de mala manera. O sea, no podemos culpar al intendente, podemos ver, a lo mejor otro se equivocó en algunas cosas, pero no podemos culpar al intendente, a Luis Mayol en este caso, ¿ya? Fue una mala operación, pero vienen de hechos de violencia que vienen siendo constantes, ¿cierto?, en la Araucanía. Y yo creo que lo primero, y yo estoy de acuerdo, esta es una solución política, pero para poder darle una solución política a la problemática, ¿cierto?, una especie de transición en lo que está pasando en la Araucanía, sin duda lo que tenemos que partir es desechar la violencia, ¿cierto?, como una acción legítima, ¿cierto?, para poder reivindicar ciertas posiciones, de cualquier lado. Ahí lo estoy diciendo desde el Estado, digamos, que si bien tiene el monopolio del uso de la fuerza, ¿cierto?, tenemos que buscar caminos que sean distintos a la violencia, pero la violencia es una cuestión que se gatilla ya, porque que es lo peor, y no ha sido el único muerto. Recordemos que no es el único comunero muerto en la Araucanía por Carabineros.
Y ahí hay una problemática de violencia sistemática en la Araucanía, de violencia de diferentes sectores, y que desafortunadamente ha llevado a que se lleven más fuerzas, porque una de las funciones que tiene el Estado es de asegurar la seguridad. Desde el contrato social viene eso, la seguridad de las personas que habitan un territorio. Entonces, ahí hay una problemática que sin duda, mientras no abandonemos la posibilidad de la violencia y del uso de la violencia, ¿cierto?, es súper difícil llegar, aunque nos sentemos 10.000, y de poner temas en la mesa, de poner temas de territorio, de poner temas de autonomía, de poner temas, a lo mejor no de reconocimiento. Yo creo que el reconocimiento hoy día, y más allá de llevarlo a las normas, un reconocimiento cultural a las diferentes etnias. Yo creo que hoy día, más allá de tenerlo o no tenerlo en la Constitución, me encantaría que estuviera en la Constitución, no tengo ningún problema, ¿ya? Pero hay un reconocimiento, como decía Verónica, hoy día la gente que pone banderas mapuche y todo este tema, o de otras culturas, pero ahí hay un problema fundamental, que es el uso de la violencia, que se ha legitimado el uso de la violencia. O sea, una persona puede tener armas en su vivienda para repeler la posibilidad de... Y estamos en un tema... Yo, hasta el momento nos hemos quedado, y yo creo que es donde nos tenemos que quedar, con la muerte, pero no sabemos si efectivamente cuando entró Carabineros, ¿ya? ¿Existió o no existió ese tiroteo? Yo creo que también hay que verlo. O sea, nunca más nada. Se supo de eso. Nunca más supimos, porque desgraciadamente, nunca más supimos nada. Desgraciadamente, Carabineros, no Carabineros como institución, los Carabineros que entraron cometieron, y aquí lo tenemos que dejar, no, yo creo que, y hay que, de alguna manera, cometieron un hecho ilícito, que fue disparar a personas que no estaban armadas, que no lo estaban atacando, y mataron a una persona, y que es lo peor, lo mataron por la espalda. Y eso tampoco hay que culpar. Es como, mira, y también aquí sobre las responsabilidades políticas, respecto de la operación Antorcha, no murió nadie, pero se detuvo ilegítimamente a personas, ¿cierto?, avalados ahí por demandas inclusive de los intendentes, y por favor, las responsabilidades políticas recién se vienen a aplicar, que sacaron al director general de Carabineros cuando entró este gobierno. Y recordemos que este gobierno no lleva un año todavía, ¿cierto? Y la problemática viene mucho antes. Entonces, dejarla aquí puesta solamente en la lamentable muerte de Camilo, yo creo que es ver solamente un efecto. Viene de un proceso histórico, ¿cierto? Y de políticas a lo mejor históricas, porque yo creo que aquí una de las problemáticas, más allá de los relatos, y tú lo decías un poco, Felipe, tiene que ser una política de Estado, no del gobierno de tomar una bandera para que me pueda... para poder tener poder estar mejor como partido político, sino que tenemos que generar una política de Estado respecto a la problemática que se está produciendo en la Araucanía. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando de este tema, o nos metemos con Carabineros, o nos metemos con el Ejército, o nos metemos con los dos, pero nos va a quedar. Quiero seguir opinando de esto. Pero la libertad es libre, querido amigo. Libre. Libre. Hacemos una pausa y seguimos conversando en Política en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando animadamente durante este rato con Cristian Pertusé, Verónica Pinilla y Marcos Barraza. Quedaba pendiente una opinión que tú querías cerrar, Marcos, respecto del tema de Araucanía. A ver si alcanzamos a meternos en el tema Carabinero, Ejército y la relación entre el poder civil y el poder militar. No, yo lo que quería plantear es lo siguiente. Mira, lo que pasa es que yo quiero insistir en una idea central. El intendente de la Araucanía tiene responsabilidad política, tanto porque el uso de la fuerza pública es administrada por esa autoridad en el espacio territorial, está delegada la atribución por parte del presidente a través del ministro del Interior, y en consecuencia la ministra en ciertas ocasiones la podemos iniciar, pero no manda todos los operativos, eso lo quiero dejar claro. Pero quiero adicionar un elemento. Cuando fue el asesinato de Camilo Catrillanca, el intendente de la Araucanía se apresuró a atribuirle un prontuario policial penal que no existe. O sea, policial sí existe, no dijo penal. Sí, pero no existe prontuario penal. Policial no existe. No es una sanción del Poder Judicial. Si tú haces eso, operas con sesgo y discriminación y racismo, que es la cuestión de fondo respecto de una autoridad política que tiene que darle garantía a todos los ciudadanos en relación a sus derechos. En segundo lugar, y esto me parece que es bien importante, el problema del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas no tiene que ver con
la libertad de declararse perteneciente a un pueblo indígena. Si en Chile eso existe hace mucho rato, y las estadísticas muestran, enhorabuena, que en 20 años se pasó, o 15 años, de un 6% de la población que se sentía parte de un pueblo indígena a un 12%. El problema es si esos pueblos indígenas tienen una voz y deliberación en la política del país, y no la tienen, que es el problema de fondo. O sea, los intereses de los pueblos indígenas no están cautelados en el debate político, legislativo, del Ejecutivo, no están presentes. No son una autoridad que les permita ser representada. Ahora, adiciono un elemento que me parece muy relevante. Cristian entrega antecedentes bien relevantes sobre cómo el conflicto o la tensión entre el Estado y el pueblo Rapa Nui ha tenido cierto nivel de resolución, no completo, porque todavía está pendiente el estatuto de la isla, que le entrega atribuciones de gobernanza y de gobierno, pero por lo pronto ya hay coadministración, ya no hay coadministración, se inició con coadministración, hoy día es solo de la comunidad, la comunidad más grande, de 1.117 participantes del pueblo Rapa Nui. Hay un estatuto, que una ley de tránsito y carga para la isla, que son todas del periodo del gobierno de la presidenta Bachelet, que muestran que a propósito del concepto de insularidad es perfectamente posible entregar derechos territoriales y de autonomía para un pueblo específico. En el caso del pueblo mapuche, el debate necesariamente está cursado por problemas de autonomía, está cursado por problemas de derechos territoriales, no solo de restitución de tierra. Ahora, y en esto yo sí concedo un punto. El problema de la militarización de la Araucanía no es un problema solo de la derecha, es una creación y articulación de la derecha, efectivamente. O sea, acuérdense que... nosotros mandamos los gobiernos de la concertación en la mayoría. Quiero recordarles que el ministro de Defensa actual, cuando era senador, pedía que fueran los militares a custodiar la Araucanía. O sea, ausencia de Estado de Derecho. O sea, lo estoy planteando de esa manera. El presidente de los camioneros es un conspicuo representante de la UDI. Y las forestales son grupos económicos. Pero Marcos, lo que quiero decir, el intendente y el presidente de la República son los que administran las fuerzas de orden y seguridad. Y me dice hoy día que todo el plan, en definitiva, le pusieron la pistola al pecho a la presidenta, le pusieron la pistola al pecho a la intendente, le pusieron la pistola al pecho a los ministros de la nueva mayoría de la concertación para que tomaran las decisiones. Amigo, es que efectivamente en este país hubo un diseño de política hacia el pueblo mapuche y a los otros pueblos, 8 pueblos, pero con más énfasis el pueblo mapuche, que fue de negación y subordinación de derechos. Lo que es más grave aún, de clientelización. O sea, la restitución de tierras está mediada por un mecanismo que no es el más idóneo para generar confianzas. Entonces, el problema es un problema de fondo, es un problema de énfasis en términos de qué es lo que uno quiere construir con el pueblo mapuche, pero eso supone partir de ciertos reconocimientos, po. Y aquí han habido del orden de 20 años de un discurso negacionista de los derechos de los pueblos indígenas. Y lo que tú planteas en relación a derechos culturales, eso es negacionismo. Ahora, a ver, Verónica Pinilla. Yo estoy de acuerdo con que aquí hay un debate respecto a las responsabilidades políticas, ¿ah? Y evidentemente hay diferencias. Pero yo creo que no nos podemos quedar en eso, siendo que es un tema relevante hoy día, no nos podemos quedar en eso. O sea, creo que quedarnos en la discusión de las responsabilidades políticas y el rol actual de este gobierno tampoco va a resolver el problema de la Araucanía. El tema de la Araucanía, el problema de la Araucanía es un problema histórico, antiguo, aquí se plantean 200 años y efectivamente... ya no basta con seguir intentando, de alguna manera, como lo plantea Marcos, comprarnos el problema de la Araucanía con la entrega de ciertas tierras. Aquí necesitamos un reconocimiento constitucional porque ellos necesitan tener representación política en el sistema político chileno. Y eso no ha sucedido. Y eso tenemos que avanzar en ese tipo de cosas y en muchas otras demandas que ellos tienen. Eso es lo que no ha pasado. Podemos encontrar justificaciones, pero también en los últimos 30 años se ha aplicado la ley antiterrorista, se han matado comuneros mapuche, hemos conocido de casos de muerte muy, muy, muy cuestionadas en el tiempo. Por lo tanto, creo que llevarlas específicamente, ¿hay responsabilidades políticas? Obviamente que las hay. Y yo comparto que en este caso hay responsabilidades políticas del intendente
específicamente porque él que debía velar por la seguridad y el adecuado uso de las fuerzas en el territorio, y ahí se le pasó la mano. Si es obviamente que fue así, si no hay doble lectura. O sea, si tuviéramos doble lectura, hoy día él todavía estaría en el cargo. O sea, es evidente de que en eso él se equivocó. Pero también lo que tenemos que avanzar, y a mí me interesa obviamente el rol del gobierno, pero más me interesa el rol de la oposición, es cómo somos capaces nosotros, en función de este problema, sacar de alguna manera el balance y decir, bueno, ¿cómo avanzamos? ¿Qué propuesta nosotros le entregamos al gobierno para salir del problema de la Araucanía? Y yo veo que ahí estamos entrampados. Ahora, yo no puedo dejar de acordarme, perdón que me meta en este punto, pero de el viaje del subsecretario Alewi a reunirse con la directora de Seguridad Argentina por las armas que la Operación Antorcha le indicaba que traficaban del sur acá para los comuneros mapuches, etcétera. Entonces... Ahora, ahí hay una autonomía de Carabineros que con vergüenza lo decimos. Pero los gobiernos se han comprado, pero se han comprado las falsedades de Carabineros. Sí, este gobierno... Felipe, dramáticamente en este caso, Felipe, y los anteriores cuando también. Cuando ocurrió el problema de Catrillanca, el intendente ni siquiera lo dudó 2 veces. Por supuesto. Sea, el intendente creyó desde el inicio hasta el final del documento que leyó se lo compró que entero, había, y se lo compró que había una Chadwick responsabilidad de los comuneros. Y ese es el problema. Y nosotros no hemos creído en el tiempo las declaraciones. Y eso nos lleva al problema de Carabineros. ¿Qué hacemos con Carabineros? ¿Qué hacemos con una institución que engaña a los gobiernos, que está corrompida desde la más alta cúpula y en corrupciones de distinta envergadura lo atraviesa completamente, que se acostumbró a mentirle a los tribunales, que se acostumbró a hacer montajes para zafar de las responsabilidades cuando sobrepasa todos los protocolos y todas las normas con las que tiene que funcionar, que no tiene ningún tipo de control de los gastos, etcétera, y que es una organización, una institución clave para el Estado de Derecho, para la justicia, totalmente, para la vida de la sociedad. No podemos prescindir de aquello. ¿Qué hacemos con Carabineros? Me pregunto yo. Ustedes son políticos y deberían responderlo. Pertusé, don Cristian. Mira, yo no soy experto en temas de Fuerzas Armadas, pero yo creo pero Carabineros policía. Ni de partamos orden por ni ahí. seguridad. Carabineros policía, no es una Fuerza Armada. Y ese es el primer gran error de que Carabineros siempre ha querido ser Fuerza Armada y es policía. Bueno, sí, mucho más militarizado, a diferencia de lo que es la Policía de Investigación. En eso... Y que viene de la historia, o sea, volvamos así lo armó Ibáñez. Efectivamente, han sido decisiones que se han tomado históricamente. A ver, yo creo que hay varias temáticas en los temas. Desde el tema de los controles que tienen que haber ciudadanos, y para eso efectivamente, y ahí hay una problemática también que es súper importante, cómo le vamos entregando más poder, y tiene que ver con el régimen presidencialista, no me voy a meter en eso, que es lo que me encanta, pero cómo le vamos entregando más poder efectivamente, manteniendo los niveles de seguridad que se tienen que tener respecto a la información, pero más poder al Congreso para que pueda efectivamente controlar las acciones, ¿cierto? Porque son al Poder Judicial también, porque el Poder Judicial tiene y yo creo que es súper importante lo que haga aquí sobre el caso de los 4 carabineros que efectuaron esto, pero empezar a darle efectivamente, porque no es la ciudadanía la que va a entrar al fin y al cabo. Y yo creo que dentro de las acciones que realizan, tenemos que ponerle efectivamente niveles de control, ¿ya? O sea, a mí no me parece, yo creo que es un saludo a la bandera sacarle los gastos reservados a Carabineros, porque lo necesitan para diferentes, pero tenemos que tener, como se tiene respecto a algunos gastos y lo que era la ley reservada del cobre, bueno, ¿en qué están gastando? Que sea secreto, tenemos autoridades elegidas para eso y diferentes mecanismos de control efectivo, ¿ya? Donde podamos ver y que sientan el control. Nosotros hablamos del control civil, del poder civil, ¿cierto? De quienes están en el poder político, que estas instituciones sientan el control efectivo que tienen que tener y que tienen que mostrar al poder civil. Y yo creo que ahí tenemos que poner muchos más mecanismos, ciertamente tenemos que modernizar nuestra Carabineros. Yo siempre he sido de la tesis, y no sé si es o no, yo no sé si tenemos que tener 2 fuerzas policiales. Se supone que una es investigativa y que la otra es preventiva, pero yo creo que tenemos que, hoy día, esto nos da la oportunidad de empezar a pensar efectivamente cómo
le hincamos el diente, aunque esto de los dientes y las muelas hoy día es un poco complejo, pero cómo de alguna manera podemos establecer controles efectivos, ¿cierto? Y esto no es mayor transparencia, porque tengamos certeza, o sea, yo no puedo estar poniendo en transparencia en el sistema de transparencia qué es lo que hace, cuando lo va a hacer y todo ese cuento, pero sí que las autoridades, otras autoridades inclusive, más allá del Ejecutivo, ¿ya? Y creo que también, no sé si fue un error o tiene muy poco peso dentro de hoy día las divisiones de investigaciones y de carabineros hoy día en el Ministerio de Interior. Yo creo que tienen muy poco peso de control efectivamente sobre carabineros, o sea, visan los decretos de pago, visan algunas cuestiones que son administrativas, pero no tienen un control como pueden tener a lo mejor o como tenían en su momento la Subsecretaría de Carabineros y la Subsecretaría de Investigaciones, ¿ya? O sea, le bajaron el rango, ¿cierto? Y ahí yo creo que hay una pregunta que hacerse efectivamente sobre el tema de los controles. Y lo otro, para terminar, el tema también de la formación, o sea, tenemos que hincarle el diente al tema de cómo estamos formando en materias, tú hablas de ética, en materias de derechos humanos, en materia de legislación, o sea, no solamente entregarle a quien le estamos entregando un arma, ¿ya? Y entregamos un arma a estas personas porque tienen el monopolio de la fuerza, tenemos que además formarlos muy fuertemente. Y ahí hay temas de salario, hay una cantidad de discusiones tan... Justamente lo que tú planteas, Cristian, tiene que ver con la política que se ha instalado y que se ha naturalizado, que es el uso de la fuerza. De otra manera, veríamos que existiría un balance de poder, efectivamente, entre carabineros e investigaciones. Investigaciones no está en todo el territorio chileno desplegado ni con presencia efectiva, por lo tanto muchas de las acciones de prevención las terminan haciendo carabineros por la falta de esta institucionalidad, digamos, en el territorio. Entonces ahí uno mira que ha habido una voluntad política de fortalecer una institucionalidad sobre otra. Ahora, ahí, más allá de que tenga mucha o poca presencia en el territorio, ahí tiene que ver con el poder civil y cómo el poder civil controla, monitorea. Recordemos que vamos en 26.000 millones de pesos que no sabemos a dónde se fueron. O sea, esa plata literalmente se lo robaron. O sea, esa plata se robó y todavía nadie sabe a dónde fue a parar. A los bolsillos de los que se la robaron. Está bien, pero es naturalizar decir a los bolsillos de la persona, pero ¿dónde? O sea, eso es plata de los chilenos. Sí, deberíamos tener clarito dónde está esa plata, quiénes fueron los responsables, cuáles son las sanciones, cómo introducimos control de que no vuelva a ocurrir. Bueno, imagínate. Y por otro lado vemos ahí la falta de rigor. Incluso el propio Contralor hoy día reconoce, en otro caso, digamos, que conoce y se hace de una cierta investigación que finalmente deja de ser importante para él. Entonces ahí vemos que hay una institucionalidad chilena que hoy día está quedando absolutamente chica para el problema que estamos enfrentando. Marco Ferraz. Yo lo veo de este modo. Yo creo que el proceder de carabineros, y en esto sumo también a propósito de los sucesivos y graves hechos de corrupción y el proceder de las Fuerzas Armadas, le hacen mucho daño, pero mucho daño a la democracia. Yo creo que al final del día una parte importante de la ciudadanía tiende a percibir a Carabineros y a las Fuerzas Armadas como espacios de privilegio social, a propósito de pensiones y otras, digamos, garantías que se tienen, pero, digamos, eso de la mano de conductas no probas. En esto, por cierto, no hay que situar a todas las personas. Hay muchos carabineros que cumplen una función, digamos, noble desde el punto de vista de su quehacer. Pero institucionalmente vienen a contribuir a deslegitimar instituciones que son importantes en el país. Ahora, yo creo que en esto evidentemente que hay un problema de doctrina en términos de formación, de una jerarquización que es más militarizada que de policía. Eso es muy grave, pero no se explica, digamos, exclusivamente por un acto espontáneo. O sea, el paso del Ministerio de Carabineros desde el Ministerio del Interior, desde el Ministerio de Defensa hacia el Ministerio del Interior, no, si yo no critico eso, supuso débiles controles por parte de la Contraloría, del mismo Ministerio del Interior. La derecha intentó ahora quitarle atribuciones al Ministerio del Interior en la ley de presupuesto, en la glosa, sobre los controles, los gastos reservados de Carabineros y de las Fuerzas Armadas. O
sea, profundizando la crisis en lugar de subsanarla, de corregirla. Entonces, yo creo que aquí se requiere una discusión bien profunda, y lo voy a plantear en estos términos. El problema de Carabineros y el problema de la Fuerza Armada tiene dimensiones estructurales, pensando en doctrina, en asociación ilícita y en varias cosas que son muy graves. Pero hay un problema de coyuntura. La calidad de la respuesta que se dé ahora por parte de la institucionalidad va a ser clave para el debate de fondo. Totalmente si el debate no está a la altura de una modificación de la ley orgánica de Carabineros, de la ley orgánica de la Fuerza Armada, este problema se va a ir cronificando. Miren, pongamos la gravedad del tema. Yo no puedo estar más de acuerdo con las afirmaciones del comandante en jefe del Ejército cuando señala que hay venta de armas al narcotráfico, cuando releva, digamos, conductas absolutamente reñidas con la función de la policía, en este caso la Fuerza Armada. Y viene un intento, digamos, de ruido sable por parte del Ejército. Ahí lo que está evidenciando es que hay una defensa corporativa de su quehacer que es muy grave. Entonces, si aquí, y en esto yo creo que la oposición tiene que actuar con un sentido de proyección democrática como muy sólido, en términos de que aquí hay que dar una discusión muy profunda sobre cuáles son doctrinas, cuáles son las atribuciones de Carabineros y la Fuerza Armada, cuáles son los controles que se requieren y cómo se subordinan más al Poder Civil. Nos queda 1 minuto y medio por nuca. Hay un amigo mío que dice por cráneo, como dándole sentido a la cabeza a cada uno de nosotros, así que se lo ofrezco ya para el tema que a ustedes se les ocurra en realidad. Verónica. A ver, yo insistiría en dos cosas. Uno, ahí efectivamente estamos viviendo y estamos enfrentándonos a un problema estructural de falta de supremacía del poder civil sobre el poder de las Fuerzas Armadas y de orden en general. Y creo que para el Estado de Derecho eso es realmente muy serio, muy serio. Son instituciones de las cuales no podemos prescindir. Y mirado desde el punto de vista de la ciudadanía, yo me pregunto en qué cree hoy día la ciudadanía. ¿Ah? Si ve que hay corrupción y hay falta de transparencia y hay falta de probidad y de ética en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, en la Iglesia, en aquellas instituciones en la cual en el tiempo han creído. ¿Ah? Entonces, la política, el sistema político en general, el rol de las diferentes, el rol de los partidos políticos, el rol, etcétera. Entonces, ahí vemos que hay un problema estructural de falta de confianza que uno ve la teoría y ve que los países tienen que, en conjunto, lograr volver a restablecer esa confianza. Y yo veo que estamos mucho más en esta discusión corta, más que buscando proyecciones de futuro. ¿Ah? Y como tú bien lo planteabas, Felipe, esto hoy día le tocó a Sebastián Piñera. Yo con esto no reduzco sus responsabilidades políticas en el hecho concreto del caso de Catrillanca, pero sí veo que también pone en tela de juicio el sistema político para poder resolverlo. Entonces, eso es lo que hoy día estamos por verse. Y en las Fuerzas Armadas urgentemente necesitamos avanzar. Aquí no es que se haya perdido un arma. O sea, hay más de 33 reclamos de armas perdidas en las Fuerzas Armadas y lo que nosotros estamos conociendo hoy día. Hay un conjunto de cosas que desconocemos y que probablemente se van a empezar a destapar, porque en el siglo XXI ya nos tenemos que acostumbrar es que está la sociedad de la transparencia y las cosas ya no se pueden ocultar. Entonces, creo que ahí ponemos en definitiva en cuestionamiento y la preocupación es cómo, y el llamado es a todas las fuerzas políticas activas a que miren esto con la preocupación que tienen que mirarlo a los actores que hoy día están, que es el Parlamento, que es el Senado, es la Cámara, los partidos políticos, y yo creo que este es un camino bastante largo que nos queda todavía. Caballero, han quedado reducidos como a 45 segundos cada uno. No, yo rápido, yo creo que... No, pero es que la Verónica está bien. No. Oye, yo súper rápido, yo creo que efectivamente yo creo que tenemos hoy día se nos han engatillado muchas demandas importantes para mejorar nuestra institucionalidad y como dice que tienen que tender a fortalecer el Estado de Derecho.
Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que tener claro, de hecho, el ministro Blumel tiene ofrecido un proyecto de ley para mejorar toda la institucionalidad de Carabineros para fines de año. Si no me equivoco, dijo el 27 de diciembre. No voy a comprometerme. Ojalá que no sea el 28. Ojalá que no sea el 28. Pero yo lo que quiero es que aquí tenemos que tener visión de Estado, porque en definitiva, culpar de todo, de repente, esto es que la derecha, toda esta política viene desde las presiones de la derecha. Yo creo que si queremos de verdad tener instituciones que funcionen en el tiempo, más allá del color político de los diferentes gobiernos, tenemos que, sobre estas materias, estas oportunidades que tenemos de mejorar toda nuestra institucionalidad fundamental, que manejan, que tienen el monopolio de la fuerza, tenemos que tener una visión de Estado y aquí yo creo que es un llamado a la oposición, que además pueden conformar las grandes mayorías, para tener una visión de Estado de cómo modernizamos y además entregándole mayor poder al mundo civil, al poder político para el control de esta institución, y ahí tenemos que tener mucha bondad, yo diría, y mirar para adelante y no mirar la cosa chica del momento. Marco Barraza. No, yo quiero volver al tema mapuche. 40 segundos. Muy breve, espero en 40. Mira, yo... si después la Camila nos corta. ¿Sí? Este hecho tan triste, que es la muerte de una persona, un asesinato, yo creo que es, con todo pese a lo doloroso, que es una oportunidad para provocar un debate mucho más, si se quiere, real y cierto, con más voluntad sobre los pasos que el Estado de Chile tiene que dar para incluir plenamente al pueblo mapuche y a los otros 8 pueblos en el desarrollo del país, con pertenencia cultural, con reconocimiento político, con derechos económicos, sociales. Y creo que en eso la oposición tiene que tener la capacidad de estar a la altura de lo que están demandando el pueblo mapuche. La familia de Camilo Catrillanca ha actuado con, en mi opinión, harta generosidad de espíritu. La reunión que mañana convocaron a los loncos de la Araucanía, del Gualmapu, que es desde la 8ª, más allá de la 9ª región, está mostrando un esfuerzo serio por generar un diálogo desde el pueblo mapuche unitario, con las divergencias que existen, porque no les pidamos más a ellos de lo que no somos capaces de tener quienes no somos mapuches, que es unidad en muchos casos o miradas comunes respecto de ciertos desafíos. Entonces, yo creo que en eso la sociedad en general ha actuado con mucha sensibilidad, pero esa sensibilidad también tiene que transformarse en vocación de provocar cambios. Lo que no debiese ocurrir es que este episodio triste, que es un asesinato, se convierta en una situación noticiosa y el próximo año estemos enfrentando de nuevo otro conflicto de la misma envergadura sin soluciones políticas. Verónica Pinilla, Cristian Pertusé, Marcos Barraza, 1.000.000 de gracias como siempre. Un gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Programa. Nos tenemos que ir corriendo. Gracias. Muchas gracias a todos los que posibilitan que este programa esté al aire. Buen fin de semana, hasta el lunes.